Bien, bueno, hola y bienvenido al TweetCamp que hemos estado desde ya una semana promoviendo y sé que ha sido muy esperado por todos. En el día de hoy vamos a tener nuestro procurador, Francisco Domínguez Brito, hablándonos, respondiendo más que nada todas las preguntas que ustedes enviaron. Estamos muy agradecidos. Como sabrán, llegaron cientos de preguntas, muchas de ellas repetidas en lo mismo, otras que no eran preguntas, o sea que no fueron consideradas, pero hicimos un buen estudio, un buen análisis para tener todo listo, todas las preguntas que ustedes tenían como grupo. Las analizamos y las tenemos, y él está muy dispuesto, ha venido hacia acá, aquí no hay filtro. Las personas que me conocen saben que estoy haciendo esto por ciudadanos, porque quiero, porque me interesa, no hay otro interés, para seguir el canal de comunicación que se ha abierto. Lo otro es que ustedes leyeron las reglas de juego. Quien no la leyó, esté al tanto de que no vamos a responder nada en vivo. Si usted me tuitea a mí o al señor procurador, no se le va a responder porque de ahí se nos va a armar un caos. Entonces, solo se van a responder las preguntas que nos enviaron. Luego de eso, tendremos una hora para todo, ¿ok? Antes de comenzar, yo, a solicitud mía, porque me di cuenta de todas las preguntas que me enviaron, decidí preguntarle al señor procurador dos cosas muy importantes. Y la primera va a ser realmente que él hable sobre cuál es su labor realmente, porque me di cuenta por muchas preguntas que estamos un poquito desubicados con eso, de qué es lo que le toca hacer y hasta dónde él llega. Hasta dónde él llega. Creo que debemos de empaparnos de su primero para luego escuchar la respuesta a la pregunta. Así que lo dejo con el señor procurador, que va a iniciar hablando un poquito de eso, conciso, sobre sus labores. Bien, muy buenas noches a todos ustedes y sobre todo a ti, Jorito. Muchísimas gracias por la invitación y por la experiencia. Normalmente uno está acostumbrado en la televisión o en otro tipo de forma de comunicación, y es tal vez la primera vez o la segunda vez ya que me someto a este tipo de actividad. A ustedes de verdad gracias por compartir con nosotros este espacio. Y voy empezando diciendo qué hago. El Procurador General es una mezcla, digamos, de fiscal general y de ministro de Justicia, de acuerdo con otros países, los parámetros que ellos tienen. Eso quiere decir que nosotros tenemos áreas que van muy ligadas a la persecución, es decir, el Ministerio Público tiene los fiscales, son los que identifican si alguien cometió un delito. Si se cometió un delito, entonces se procede a acusar delante de un juez y a presentar cargos y a promover una sanción. Es decir, que el rol principal nuestro va muy ligado a la persecución de la actividad criminal. Sin embargo, tenemos otras responsabilidades. Todo el tema de la justicia de menores, es decir, los menores de 18 años, adolescentes, niños, que en algunos casos han cometido lamentablemente algunos hechos como violación sexual, algunos robos, algunos homicidios. También nos toca a nosotros darle atención a esos casos y presentar los cargos delante de los jueces. Desde el punto de vista del sistema penitenciario tenemos también ambas responsabilidades, es decir, todas las cárceles dependen del Procurador General, tanto las que están en el nuevo modelo, es un nuevo sistema que hoy es ejemplo para América Latina, yo diría que para el mundo, como países pobres pueden establecer un sistema digno, y también todo el sistema de corrección de los menores de edad. Es decir, que tenemos aproximadamente 21.000 personas detenidas en las cárceles y nos corresponde a nosotros todo su programa de reinserción, de mejoría, de alimentación, de seguridad, en fin, todo lo que eso implica que les señalo que no es nada fácil. Cada día hay un problema, que se fugó alguien, que se acabó el gas, que no hay comida, que no hay arroz, que hubo un motín. Bueno, es una bomba de tiempo que explota todos los días. Y el caso de los menores detenidos todavía es mucho más difícil. Es paradójico porque el comportamiento de los adolescentes es mucho más fuerte que el comportamiento que tienen los adultos. A mayor adultez
hay mayor control en este tipo de centros penitenciarios. También nos toca a nosotros el Instituto Forense, es decir, las autopsias que se hacen cuando una persona muere de manera violenta. Por ley hay que hacerle una autopsia. Cuando se incautan los kilos de cocaína, alguien tiene que hacer la prueba para que sea cocaína y no sea un detergente o un polvo blanco que no es cocaína, o marihuana, a veces es otra hierba. En fin, somos nosotros los que hacemos las pruebas de todas las sustancias controladas, pero también los que hacemos las pruebas sobre si un documento es falso o si no, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También trabajamos a nivel de interrelación con todas las demás naciones en el sistema de justicia, las extradiciones, la colaboración con otros tribunales de otras naciones que requieren de nosotros atención. También trabajamos con las víctimas. Las víctimas a veces requieren abogados, psicólogos, en cada uno de los centros de atención en las fiscalías, sobre todo en los principales, y en materia de violencia de género nos corresponde a nosotros llevar a cabo esos procesos. Llevar la política criminal del Estado, presentarla, qué vamos a hacer en materia de prevención, qué vamos a hacer en materia de persecución, cómo vamos a mejorar el sistema penitenciario para que ayude a la reinserción, qué vamos a hacer con la policía, que es uno de los grandes retos que hay por delante. En fin, como ves, es un trabajo complejo, arduo y a veces difícil, porque eso te lleva mucho esfuerzo, pocos recursos, y si a eso se le adiciona que hay que tomar decisiones, donde normalmente hay dos partes, hay una que se molesta, hay una que tal vez sale contenta, a veces salen las dos bravas, y hay que tener verdaderamente, pedirle a Dios siempre mucha sabiduría y mucha fuerza para tratar de hacer las cosas bien. Bueno, pues entonces nos damos cuenta que su labor abarca mucho, y una de las cosas que abarca también tiene que ver, como usted mencionó, esa persecución ante actos de corrupción, ya sean de servidores públicos y todo eso, ¿verdad? Toda la persecución, corrupción, medio ambiente, robos, delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, homicidios, abuso sexual, violación, todo lo que implique algún tipo de persecución, le corresponde al Ministerio Público llevar a cabo esos procesos. Perfecto, entonces ya dicho esto, vamos a la parte de las preguntas de parte de ustedes. Se resumieron en 10 preguntas. Muchas de estas preguntas son como un Frankenstein de varias, que querían llegar a lo mismo, pero le faltaba una de otra. Entonces la armamos de esa manera y nada, voy a empezar con la primera. Entonces, primera pregunta. Luego de las declaraciones ofrecidas por el Banco Central y el FMI sobre la situación actual en nuestro país, la denuncia por parte de Guillermo Moreno y las constantes protestas por parte de la ciudadanía dominicana, ¿por qué no se somete a investigación a Leonel Fernández, a Víctor Díaz Rúa, como se le hizo a Félix Bautista? Esta pregunta llegó 45 veces. Entonces, explíquele, por favor. La gente tiene que entender, todos debemos entender que una cosa es la situación económica y las políticas que podemos seguir, ya sea de austeridad en un momento determinado o de ampliar el gasto para, con el aumento del gasto, generar mayor consumo, y a mayor consumo pudiera generarse mayor estabilidad en el empleo, en el sentido de que las empresas puedan vender, de que no haya que despedir a nadie, de que haya una movilidad económica. Y hoy el mundo se debate en ese tipo de política. Europa, por ejemplo, hoy discute posiciones si se amplía lo que es el déficit fiscal como una estrategia de desarrollo y reducimos la austeridad en el sentido de gastar más o de gastar menos, o si por el contrario, en vez de seguir gastando dinero a través de ese déficit, nos mantenemos en una política total de control y de pocos gastos. El mundo no se pone de acuerdo, el Fondo Monetario no se pone de acuerdo. Un déficit fiscal de por sí no genera una actitud dolosa de enriquecerse. ¿Cuál es el problema de la corrupción? El problema es muy sencillo, tanto desde el punto de vista político partidista y de los actores que intervenimos en ella, pero sobre todo desde el punto de vista de la sociedad. Cuando alguien coge lo ajeno, cuando desde la administración pública se hace uso indebido de los fondos públicos,
Simplemente el que se está robando ese dinero, se lo está robando al más necesitado, al que trabaja, al que se esfuerza, al que lucha, y eso es intolerable, eso es injustificable. Y como político puedo decir lo mismo: si estamos haciendo política para construir un mejor país, si queremos que las cosas caminen mejor, si queremos un mayor y mejor desarrollo, yo creo que en modo alguno podemos ser cómplices por comisión o por omisión o por indiferencia, por lo que tú quieras, a que toleremos esos hechos que verdaderamente creo que en modo alguno ayudan a la sociedad. Teóricamente estamos de acuerdo en la mayoría de lo que yo estoy diciendo. Lo importante de esto es interiorizarlo con un estilo de vida de cada quien. Que lo que yo estoy predicando, yo también lo haga con los hechos. Aquí ha habido denuncias que se mezclan, que se interrelacionan con intereses legítimos, en algunos casos políticos, en otros casos intereses económicos. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de hacer cuanta investigación entienda de lugar cuando existan o entienda que existen los elementos que les permiten iniciar una investigación seria y finalmente presentar cargos en los tribunales de la República. En base a esa metodología tenemos que trabajar. Nosotros no podemos simplemente montarnos, digamos, en coyunturas que no necesariamente van a... Eso fue un camión, ¿verdad? Sí. No necesariamente nos conducen por los pasos que debemos seguir. Yo lo que puedo garantizar es que si con relación a alguien hay elementos de prueba, nosotros vamos a actuar. Aquí es una posición muy clara, muy firme. Yo también voy a ser coherente con todo lo que he dicho y también soy responsable de las expresiones que he realizado. En ese documento, quisiera ser más corto, pero quisiera más o menos establecer una sombrilla. Simplemente estamos diciendo, si alguien se equivocó dentro de nuestro gobierno, bueno, tiene que asumir su responsabilidad. Y bajo esos parámetros tenemos que trabajar. Ok, si analizamos la pregunta nuevamente, muchas personas nos escribieron, casi la mayoría, por qué se desestimó la denuncia de Guillermo Moreno. Si lo pueden decir conciso, que entiendan. No, muy claro. A veces, no solo en ese caso, yo recibo a diario una serie de documentos que no necesariamente son propuestas o sometimientos con una serie de pruebas, y que el Ministerio Público, que ya tiene investigaciones al respecto, no tiene por qué seguir. Nosotros hemos solicitado y hemos iniciado investigación de acuerdo con la discreción y el procedimiento que tiene el Ministerio Público. Esto no es un circo, esto no es un relajo. Nosotros no pretendemos herir a nadie, pero sí pretendemos que no haya impunidad. Pero no puedo entrar a esa dinámica partidista que pretende contaminar cualquier investigación en materia de corrupción. La influencia política en la investigación, sea del mismo partido de gobierno o sea de la oposición, simplemente daña los procesos. Eso yo quiero que lo entendamos, sobre todo porque hay muchos jóvenes que nos están siguiendo. No podemos contaminar los procesos, porque al final es como una cirugía. Si hay bacterias, si el cirujano no se lava bien las manos, si no está lo suficientemente limpio todo el espacio, entonces queda contaminado y el paciente fallece, y lo mismo sucede en materia judicial. Entonces, lo mismo en parte de esa pregunta, cuando todo el mundo se cuestiona por qué no se somete a investigación al expresidente Leonel Fernández y a Víctor Díaz Rúa, como se ha llevado con Félix Bautista. No, la gente lo que quiere entender cómo es que funciona. Yo no descarto, lo que pasa es que lo que se señaló en ese documento, que fijamos una posición, fueron dos cosas. Una, el déficit fiscal no genera un crimen. Hubo una posición muy personal que yo la he reiterado. A mí no me parece justo que se produzcan algún tipo de acusación contra el presidente Fernández por un supuesto déficit fiscal. El presidente Fernández no se ha enriquecido
con ese déficit fiscal, el presidente Fernández no ha hecho negocios con ese déficit fiscal, el presidente Fernández ha administrado una situación de mucha crisis económica y lo ha hecho con mucho coraje, si se quiere, porque República Dominicana, a pesar de todo, ha tenido un crecimiento económico, ha mantenido una estabilidad, la democracia con sus limitaciones ha ido avanzando, institucionalmente hemos ido caminando positivamente, normativamente también, con leyes adjetivas como la de presupuesto, la de Hacienda, la de contrataciones públicas. Es indudable que nosotros hemos avanzado considerablemente, pero yo tengo que estar consciente de que también hay errores, de que hay algunas cosas que tenemos que revisar y que en algunos casos precisamente la corrupción y en otros casos mayor eficiencia en el manejo del gasto público nos hacen que nos revisemos y que nos vemos obligados a ello y a modificar algunas cosas que deberíamos modificar. Con respecto a los demás casos, no hay nada cerrado. Si alguien se equivocó, si vienen las auditorías, si alguien tomó lo ajeno, sea del partido, sea exministro, sea actual ministro, sea amigo, no lo sea, tiene que asumir su responsabilidad. Eso es lo que yo he señalado y lo voy a hacer. Claro, porque se está hablando mucho sobre la violación de la ley del presupuesto, que todo el mundo está muy pendiente de eso y espera como que haya una investigación que se levante. La gente quiere como ubicarse con eso en ese sentido. Lo que pasa es que se han dicho cosas sobre la ley de presupuesto. No ha habido violación a la ley de presupuesto. Esto fue aprobado por el Congreso de la República a través del presupuesto complementario. El Congreso aprobó todo eso. Ahí no hay ningún tipo de violación. Se ha hablado de que en algunos casos hay violación a la ley de contrataciones. Yo sí creo que ha habido violación a la ley de contrataciones en algunos casos. Y si en esos casos ha habido enriquecimiento por el mal manejo en algunos casos de las contrataciones, pues simplemente esa persona tiene que asumir su responsabilidad. Porque yo no veo por qué tiene que llevarse una situación compleja de dificultad económica a convertirlo en un elemento de corrupción. Lo que sí tenemos que hacer es que alguien que tiene un salario y utilizó otros mecanismos al margen del salario, se hizo rico con el dinero del que me está escuchando, con el dinero del que trabaja, con el sudor, con el esfuerzo de la gente, y que esa persona se quede en total impunidad. En eso es que yo no estoy de acuerdo. Otra situación no entra dentro del marco de la persecución penal y la necesidad que tiene el sistema es que no haya impunidad, y nuestra responsabilidad y la que estamos asumiendo es que haya sanciones contra estas personas. Ok, permítame un segundito aquí que se le cayó esto. Ok, entonces, ya dada esa respuesta, la que le sigue es la siguiente. ¿Por qué en la declaración, desestimando la denuncia, se hacen afirmaciones de índole personal con respecto a las cualidades del denunciado? Yo fijé una posición personal, una posición en ese documento sobre lo que ahí se planteaba. En primer lugar, un documento que no generaba ni presentaba ningún tipo de seriedad desde el punto de vista jurídico. En segundo lugar, una apreciación personal sobre la ética que tiene que tener y la legitimidad que tiene que tener cualquier tipo de acusación. Nosotros no podemos destruir reputaciones, destruir esfuerzos de personas que han luchado toda la vida simplemente por obtener ganancia política coyuntural. Hemos visto predicando moral y ética en muchos espacios a personas que todos conocemos con grandes problemas éticos. A mí no me parece eso justo, no me parece correcto, y yo expresé una posición personal de respeto al expresidente Fernández, y yo no me arrepiento y jamás me voy a arrepentir de eso. Yo puedo tener algún tipo de diferencia con el presidente Fernández sobre algunas visiones de Estado, sobre el manejo de la administración pública, pero yo y todo el mundo tiene que reconocer que el presidente Fernández ha sido un presidente que respetó los derechos humanos, que respetó la democracia, que no se valió de ningún mecanismo dictatorial o de violencia para obtener el favor de la comunidad, que el presidente Fernández
promovió una transformación constitucional, una revolución en la normativa jurídica de la República Dominicana, y que República Dominicana, que fue el país donde mayor inversión se produjo de todas las naciones del Caribe, son realidades y yo no tengo por qué tener vergüenza en defender al presidente Fernández. Ok, entonces, la siguiente pregunta ahí mismo era, en el caso de Félix Bautista, si la Suprema Corte de Justicia desestima la solicitud. Dice aquí happy mareo. No, pero es válido. No es mareo, simplemente son cuestiones claras y precisas que yo quiero que siempre la podamos compartir. Por eso esta es la idea de este conversatorio. No te marees, porque a veces lo mareo. Pero bien. Bueno, si la Suprema Corte de Justicia desestima la solicitud sobre el caso de Félix Bautista, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo sigo la investigación. Eso simplemente me limita un poco porque crea un obstáculo, puede ser un medio de defensa alegado por los abogados. Por eso estamos pidiendo eso, porque ellos alegan el principio de la cosa juzgada, no disimiden. Sin embargo, ese principio no aplica y nosotros no queremos tener ningún obstáculo en la investigación. Lo mismo con cualquier otra persona que se haya equivocado. Fíjense, yo fui procurador cuando el primer gobierno nuestro, bueno, en el segundo, y nosotros encausamos aproximadamente 6 exministros del gobierno del expresidente Hipólito Mejía. No era tal vez con la limitación que tengo ahora yo tengo que encausar a los amigos, a los conocidos, a los que son parte de esta familia. El reto es mucho mayor. El expresidente Mejía salió totalmente desprestigiado en aquella vez. Lo que pasa es que también olvidamos el caso del Plan Renove, los invernaderos, los grandes casos de corrupción que se conocieron en la República Dominicana, y nosotros jugamos un rol en ese sentido. Lo mismo sucedió cuando fuimos fiscales del Distrito Nacional en los casos de Bahía de las Águilas, en los casos del Instituto Agrario Dominicano, en el mismo caso de la Lotería Nacional. Simplemente jugamos un rol, era contra el ex presidente Balaguer. Ahora es una nueva modalidad, me toca a mí perseguir a los que son de mi propia familia, y el gran reto es, ¿seríamos capaces nosotros de hacerlo con un sentido de objetividad? Bueno, pues ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Si me pusieron a mí es para eso, yo no puedo evitar mi responsabilidad y no la voy a evitar tampoco. Voy a jugar mi rol. Bien, entonces, qué bueno esa respuesta que usted acaba de dar, que se conecta con esta. Si usted está de acuerdo también sobre esto, ¿cómo lograremos independizar el Poder Judicial en la República Dominicana para que no existan sospechas de compromisos políticos? Sí, mira, el gran reto está en que las instituciones, que también están manejadas por seres humanos, puedan actuar con el suficiente respeto a sí mismos y a los demás. En este momento, a partir del año 97, la justicia comenzó a vivir una nueva experiencia de independencia, una nueva Suprema Corte de Justicia, una reforma constitucional, una ley de carrera judicial. Posteriormente hemos tenido nuevas legislaciones como la ley del Ministerio Público, y hemos ido avanzando en este proceso de independencia. Fíjense que ya no son los senadores como anteriormente que eligen a los jueces. Ahora es el Consejo de la Magistratura. La nueva Constitución establece un sistema muy parecido a otras constituciones europeas o latinoamericanas. En fin, hay un procedimiento donde se establece la independencia de la justicia. Ahora está en que los actores que son parte, que son integrantes de estos sistemas de justicia, puedan actuarlo internamente con el suficiente respeto a sí mismo como personas, para que actúen con plena independencia, y yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. Porque muchas personas que escribieron nos mandaron la misma pregunta, que cómo usted logra separar, es capaz de separar su deber público con las convicciones de su partido. Esa es la responsabilidad personal. Por ejemplo, voy a ir a la más alta magistratura de la nación, que es el presidente de la República. El presidente de la República es electo como propuesta de un partido político, tiene una visión política partidista, pero una vez llega presidente, no es el presidente de un partido político de los que votaron por él. Él es el presidente de todos y de todas las dominicanas y dominicanos.
Él no puede ser presidente solamente para un sector, sea un presidente en los Estados Unidos, sea un presidente en cualquiera de las naciones europeas. Cuando Obama gana las elecciones con un margen muy mínimo, él no es el presidente solamente del Partido Demócrata y de sus simpatizantes, ese es el presidente de todos los partidos, de todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Cuando Danilo Medina es electo en primera vuelta por la mayoría del pueblo dominicano, él deja de ser electo presidente y responder solamente a esa mayoría que lo eligió. Él también es el presidente de toda esa otra gran parte de la población que, aunque fue tal vez minoría, pero es una minoría relativa, porque estamos hablando de más de un 45% de los ciudadanos en edad de votar. Y lo mismo un procurador general de la República. Yo tengo mis simpatías, yo he vivido en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo empecé a los 18 años a hacer política, a los 19 años. Yo pasé por todo ese proceso que viví el PLD anteriormente, de círculo de estudio, de llegar a una membresía, de dedicar toda mi juventud a los 20, a los 21, a los 22, sábado en la tarde, domingo en la mañana, casi todas las noches en reuniones. Esa fue mi vida, y ahí se nos predicó la honestidad, se nos decía que tú tenías que hacer las cosas bien, se nos preparó para gobernar en función del interés general. Y por eso hoy yo digo, no me diga nadie que porque tú seas PLDista yo tengo que tolerar todo aquello que nosotros hemos combatido. O sea, yo en un círculo de estudio, cuando discutíamos cada tema, si algún énfasis había, era en los valores que precisamente predicaba nuestro fundador, el profesor Juan Bosch. El PLD tiene que ser lo suficientemente coherente con los principios que le dieron origen al partido, y yo como funcionario, cualquier otro funcionario, tiene que defender esos principios que dieron nacimiento al Partido de la Liberación Dominicana. Y no puede ser solamente de boca, no puede ser solamente una retórica, tiene que ser también esa prédica ligada y coherente, reitero, con el estilo de vida, en las decisiones que se toman, en las responsabilidades que se asumen y en el comportamiento también privado que tú puedas tener. Claro. Hablando de esas mismas acciones, no solo de palabras, nos preguntaban mucho sobre el proceso de abrir un caso, de llevarlo, porque como yo creo que mencioné el otro día por mi propia cuenta de Twitter, estamos presos ahora de la inmediatez, queremos que las cosas ocurran ya, porque por toda esta activación y todo el mundo despertando, como se ha dicho, y lo que sea, ese proceso de abrir un caso, armar ese caso, llevarlo a la Suprema y que no sea desestimado para que sea firme, para que no se pierda, ¿tiene un tiempo de duración más o menos de armarlo? Mira, normalmente un proceso dura varios meses, 6, 7 meses, algunos duran 1 año, 2 años. Esto no es freír unas berenjenas y simplemente ponerlas sobre la mesa. Esto es muy complejo. A veces los que no son abogados, igual que los que no somos médicos, creemos que algo es de tal manera y no lo es. Cada acusación que vayamos a hacer primero tiene que ser ajustada a la verdad, y luego será sometida a un pleno donde jueces te van a demandar seriedad en lo que estás haciendo, donde habrá abogados del otro lado que cualquier disparate que tú hagas te lo va a sacar y tú vas a pasar una gran vergüenza. Esto es muy complejo, no es así como alguna gente piensa. Yo sí creo que lo más bonito de todo esto es que la gente participa, que pregunte, que exija y que sea parte de la formación de este proceso democrático que vive el país. Ok, entonces digamos un caso más simple, que fue creo que la pregunta número 1, es sobre el tema de la Torre del Progreso, la repartición de apartamentos a personas pudientes y allegadas a Leonel Fernández. ¿No es una clara violación de la ley que puede llevarse? Yo no creo que sea una violación a la ley. En algunos casos pudiera haber, digamos, una interpretación que a la gente no le ha gustado, algún tipo de relación, tal vez laboral con nuestro partido o con nuestro gobierno, y yo comprendo que eso puede haber generado algún tipo de situación de incomodidad de la gente, pero tipo penal, yo no me atrevería a decirlo penal. Ok, entonces, ¿cuáles son los requerimientos para que una denuncia prospere en contra de cualquier servidor público por corrupción?
Básicamente los casos de corrupción van muy ligados primero a las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas. Son delitos financieros, delitos de cuello blanco, que tienen que ser probados. Otros van más ligados al enriquecimiento y a la prueba de ese enriquecimiento, rastreo de las cuentas bancarias, rastreo de los testaferros en los casos de adquisición de inmuebles que no pueden ser justificados, comparaciones con las declaraciones de impuestos internos que ha realizado esa persona investigada, comparaciones con las declaraciones juradas que se hayan realizado ante la Tesorería de la República. Tú vas armando todo ese muñeco. Eso requiere también tiempo, y con eso tú puedes presentar una acusación en ese sentido. Ok, entonces, siguiendo en esa misma línea, entonces, ¿qué valor tiene real y legal la constante denuncia documentada por parte, por ejemplo, de la periodista Nuria Piera en su programa semanal? No cumplen con los requerimientos para que dicha denuncia prospere, funciona esa denuncia. Claro, constante. Y esas denuncias son muy importantes, y yo puedo dar testimonio de ello. Muchas de las denuncias que hizo Nuria, y pongo el caso del Plan Renove, por ejemplo, el mismo caso de los invernaderos que se trabajaron, varios casos que fueron escándalos durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, generaron investigaciones y posterior sometimiento. Yo sí me he quejado de que en aquellos casos contra esa gran corrupción que nosotros vimos, no hubo las sanciones correspondientes por parte de los tribunales. Fueron sanciones muy débiles con quienes desfalcaron el dinero de la cosa pública. Fueron varios ministros del Partido Revolucionario Dominicano que crearon y generaron mucha pobreza en la República Dominicana, se enriquecieron enormemente, y el sistema de justicia, a pesar de la acusación, no fue capaz de dar las sanciones correspondientes. Yo espero y confío, y lo quiero creer, que no suceda lo mismo con los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, que no suceda el mismo grado de impunidad que ocurrió con aquellos que acusamos que eran dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, porque la ley comienza por casa. Yo pienso que si alguien se equivocó del Partido de la Liberación Dominicana, si tomó lo ajeno, tiene que ser sancionado. Y no quisiera ver lo que pasó con aquellos ministros del Partido Revolucionario Dominicano que se enriquecieron enormemente, procesos de extradición que se iniciaron, personas involucradas en los fraudes más perversos contra la nación, que hoy están en las calles, hablando duro, predicando duro, manipulando muchas cosas, y que tal vez muchos de nosotros, de nuestra parcela política, dentro de 4, 5, 6, 7, 10, 15 años, realicen lo mismo que están haciendo hoy esos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Por eso la justicia no puede ser política. Por eso el joven que me está viendo y haciendo cualquier tipo de señalamiento tiene que entender que las instituciones tienen que caminar por sí mismas, que para que un país camine no es posible que trabajemos por coyuntura, que tiene que haber una dinámica propia de la investigación, una dinámica propia de la acusación, una dinámica propia del juzgar por parte de los tribunales, que todo esto tiene que ser al margen de cualquier interés partidario. Cuando Brasil hoy condena a uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Lula y las instituciones caminaron, simplemente su democracia se fortaleció. Cuando en los Estados Unidos la hija de un presidente de la República manejando viola la ley y un oficial policial tiene la suficiente autoridad para detenerla y ponerle una multa, eso significa que el país está avanzando. Pero si por el contrario todo es buscar una primera plana en el periódico, justificar lo injustificable, usar dinero para clientelismo político, simplemente vivir el día a día al margen de las instituciones, la nación no va a crecer, no va a avanzar. Yo no me voy a prestar para que el Ministerio Público trabaje con coyuntura, con intereses políticos personales de partidos políticos de oposición, aunque tengan 45% de la ciudadanía que lo apoyó en un momento determinado, o aunque tengan un 0.00 algo por ciento como otros también.
Para el caso es lo mismo, aunque sea el que obtuvo la mayoría con más de un 50%, como puede haber sido lo de nuestro partido. La justicia tiene que trabajar por sí misma, tener un resultado y en consecuencia demostrarle al país que la democracia dominicana va avanzando. Ok, la pregunta siguiente era sobre eso, la denuncia y todo eso. Me preguntaban también de cuántos casos dentro de su partido usted ha tenido oportunidad de procesar, ya sea del PLD. Pero yo tengo 2 meses. O sea, yo tengo 2 meses. Aquí las auditorías, por ejemplo, que debe hacer la Cámara de Cuentas, se hacen al cierre del año y luego toman casi un año para presentarlo cada 6 meses. O sea, yo no voy a hacer un circo de esto, yo no voy a estar de payaso también llevando casos de corrupción porque sí. Nosotros vamos a hacer una investigación seria, objetiva. Fue a mí que me tocó perseguir todo el fraude bancario cuando fui Procurador General de la República. Fuimos nosotros los que tuvimos que presentar acusaciones de personas con mucho dinero, con mucho poder, y en ningún momento hubo ofensas personales a cada uno de ellos, ni referencias personales en el momento en que yo recibía mayor ataque mediático irreverente como el que estoy viendo ahora en muchos casos. Incluso faltando el respeto hasta lo más profundo en lo que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Esto es parte de esto, pero yo jamás puedo caer en esa dinámica. Voy a investigar, voy a hacer lo que nos corresponde, no vamos a hacer un circo, todo se hará profesional, objetivamente como tiene que ser, y la democracia tendrá que salir fortalecida ante cualquier situación que se presente. Hay personas que reclamarán una determinada situación con muy buena voluntad, hay otras que no, que simplemente persiguen otro tipo de interés, y a todos habrá que respetar. Ok. Entonces, ¿estaría usted dispuesto a renunciar a su puesto como procurador si le imponen condiciones para ejercer con dignidad su labor de servidor público? Mira, yo dije muchas veces, a mí nadie me ha impuesto. No, en el caso que se dé. Pero tampoco, el presidente Fernández fue presidente y yo puedo dar testimonio aquí. Miren, solo una vez me habló de un caso de un parqueo, de una señora que vivía en el mismo edificio, que parece que alguien le tenía el día a día con eso. Nunca hubo una afirmación, haga esto, haga lo otro, y el presidente Medina tampoco. Lo bueno o lo malo que salga de aquí será responsabilidad nuestra. Yo no voy a negar aquí que yo debo tener el suficiente tacto, la suficiente prudencia. Esto tampoco es un acto de demagogia. Tengo que saber administrar los procesos y lo voy a hacer. Me considero con la suficiente capacidad y experiencia para ello. No es la primera vez que ocupo este lugar y no voy a perder el ritmo de trabajo. Todo tendrá que hacerse en su momento. No lo podrá marcar otras personas con intereses personales o particulares. Ok, entonces, para seguir entendiendo cómo funciona todo en la Procuraduría, sobre las declaraciones emitidas por la senadora de Dajabón, Sonia Mateo, nos preguntaron que en base a esas declaraciones públicas que ella dio a la prensa y que las repitió, no son suficientes para abrir una investigación sobre el manejo de dinero para la campaña electoral pasada. Mira, yo no la vi completamente, pero voy de nuevo, o sea, esto no puede contaminarse con posiciones político-partidistas. Esto tiene que realizarse con la debida seriedad porque se pierde la autoridad moral. Y yo tengo que trabajar a esos criterios. Y si no lo hice, y no lo hicimos en el Ministerio Público cuando fuimos fiscal durante 3 años, eso nunca se hizo con el caso Orlando Martínez. Y ahí había mucha gente con mucho poder y se hizo justicia y se consiguió los 30 años. No hubo manipulación en el caso Llenas Aybar, se hizo con mucha seriedad. Hoy tal vez los jóvenes que están aquí no recuerdan nada de eso, pero tampoco cuando fuimos procuradores, ni en el caso Quirino, ni en el caso de corrupción que trabajamos y que hice referencia de todos los ministros, del presidente Mejía, ni en los casos del fraude bancario. Todo se hizo como tenía que ser, de manera profesional. No nos luce nosotros ahora venir con otro tipo de chapucería, no es verdad y no lo vamos a hacer. Sí, disculpe, lo que pasa es que, como ustedes también no vieron la entrevista completa, en un momento ella dice
que Danilo sabe por qué ganó, es que ella misma está sufriendo ahora eso, porque por el dinero que ella puso, o que puso, lo dejó en el aire, no dijo que fue de dónde vino, y saltó con eso en un momento. Si ella puso dinero, me imagino que es dinero de ella, ¿no? No me imagino que ella está confesando que ella no especificó, pero la pregunta es esa, o sea, no es suficiente para decir, aquí hay algo. No, esto no es así. El hecho de que ella diga que se entregar, no conozco, yo no quiero entrar en esa, porque me parece que el tema es mucho más profundo y eso son cuestiones de dimes y diretes que yo no puedo entrar en eso. Bien, nos quedan dos preguntas. La primera es, si no son suficientes las pruebas de la violación del artículo 236 de la Constitución para someter al expresidente Fernández. De ninguna manera, yo ni he visto pruebas ni creo que exista algún elemento que comprometa responsabilidad penal del expresidente Fernández. Yo fui parte de ese gobierno y yo me siento también haber visto una serie de situaciones. Sí, yo creo que durante nuestro gobierno hubo errores y los errores hay que enmendarlos. Hubo crecimiento, hubo avances, pero también hubo algunas cosas que tenemos que mejorar y lo que tenemos que ser es lo suficientemente humildes como partido, como gobierno, de entender que algunas cosas que no están bien tienen que ser corregidas, modificadas, que tenemos que seguir avanzando, que si bien ha habido grandes avances, no retrocesos como en otras situaciones particulares, no es menos cierto que en esos avances hay desviaciones y que hay que retomar nuevamente el curso en esas desviaciones. ¿Y quiénes ayudan precisamente a volver a ese curso que debe ser la línea a seguir, el camino a transitar? Son precisamente toda esta juventud que hoy ha vencido la indiferencia. Lo más importante de todo esto es que yo veo muchos jóvenes que han vencido la indiferencia, que eso sí le estaba haciendo mucho daño a la República Dominicana, que se están interesando por los problemas del país, que le interesa la transparencia. Pero yo también quiero ver a estos jóvenes diciendo y reconociendo que por primera vez en la historia de la República Dominicana, todo el presupuesto de inversión pública, más de 20.000 millones de pesos, no solamente que serán destinados a aulas, estamos hablando de que será llevado a cabo un proceso a través de sorteos en cada una de las provincias, que con una bolita se va a elegir quién será el contratista de la obra, quién será la persona que va a ejecutarla, que ahí no habrá ningún tipo de corrupción, que el país va avanzando en materia de transparencia. Y yo quiero que también nos llenemos un poco de optimismo sobre cosas que nunca habían pasado. Eso nunca pasó en los 12 años de Balaguer, eso nunca pasó en los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, eso nunca pasó en los gobiernos posteriores. La ley de contrataciones públicas comienza con el gobierno del presidente Fernández, sobre todo el segundo gobierno. El nuevo sistema de sorteos, inimaginable en la República Dominicana, donde precisamente la Procuraduría General de la República fue uno de los pioneros. Invertir 20.000 millones de pesos sin amiguismo, toda la inversión pública del Estado, mediante un sistema de sorteo transparente, con todas las cámaras de televisión, a mí me llena de orgullo como dominicano, como PLDista, como Procurador General de la República, como servidor público. También hablemos de esas cosas que estamos planteando. Hoy estamos hablando de la reforma fiscal, pero por primera vez en la historia se está planificando un presupuesto para dotar del 4% de la educación. El 4% para mejorar las aulas, para mejorar la calidad del profesorado, para establecer las jornadas extendidas de 8 horas. Entonces yo te estoy hablando, hay una prioridad de transparencia, por ahí están los hechos. Donde ocurre la mayor cantidad de corrupción es en las contrataciones públicas. Y estamos hablando de que todas las contrataciones públicas se van a hacer a través de un sorteo, de que nadie se va a enriquecer con ello. Estamos hablando de que otra gran prioridad es la educación, pues estamos diciendo que le estamos quitando presupuesto a casi todas las dependencias públicas para que todo se invierta en la educación, y eso es positivo, eso es un gran mérito de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, eso es un reconocimiento que todos tenemos que hacer al presidente Danilo Medina, y eso vale. Hoy estamos hablando de la seguridad ciudadana. Bueno, pues fíjense que tenemos 2 meses concentrados, trazando una estrategia concreta
práctica para ver cómo disminuimos los casos de violencia, los robos, los atracos, cómo somos más efectivos en este proceso. Para mí eso vale mucho. Tal vez algunos no lo ven así, pero a nosotros eso nos llena de satisfacción y nos llena de orgullo. ¿Por qué no? Yo lo que les digo a ustedes, no sean indiferentes. Yo los felicito porque no lo han sido, porque han vencido años de una juventud que se ha ido apartando de lo que es la problemática nacional. Pero yo también quiero decirles algo, no se dejen manipular, mantengan ese espíritu de libertad, mantengan esa ilusión, mantengan esa esperanza. Todo en la medida que va pasando el tiempo iremos teniendo visiones diferentes, pero a mí no me gusta ver cómo personas quieren también aprovecharse de pensamientos sanos. Hombres y mujeres hoy muy adultos, 60, 70 años, no es el problema de edad o de 50, es el problema de que sí tienen muchos años en la vida política, que no han llegado absolutamente a nada, que no han recibido ningún reconocimiento de nadie, que lo único que han tenido es repulsa de la población y hoy quieren pescar en río revuelto. No nos dejemos manipular, sea cual que sea la posición de ustedes, sea que consideren que lo que yo estoy hablando es plepla, que yo sea un payaso, lo que ustedes quieran pensar de mí o de cualquiera, pero hagan lo que salga de su corazón, que sea el espíritu de libertad que brote en cada uno de ustedes, que sea su imagen del país que desean, que quieren, que aspiran, que sueñan, que ilusionan. Que sea precisamente ese coraje del joven que sueña con una sociedad mejor, el que domine sus impulsos. Ojalá que esta experiencia que se ha vivido en la República Dominicana, que empezó sobre todo con el 4%, que ha dado resultados, que ha levantado a la nación, que la ha despertado, que le ha hecho tomar conciencia de que la educación es lo principal y que ahora también se traduce en nuevos elementos: transparencia, no impunidad, atención a los más pobres, que verdaderamente podamos tener mayor institucionalidad, que esto nunca muera, que el joven de 17 años que hoy empieza y que no entiende mucho tal vez, o de 16 de lo que estamos hablando, que cada día comience a entenderlo, que cuando llegue a la universidad ya tenga plena conciencia de la problemática, que no sea indiferente, que sueñe verdaderamente con una mejor República Dominicana. Claro, lo que todo el mundo quiere saber, antes de la última pregunta, es sencillo. Y usted lo ha respondido de varias maneras, pero yo quiero como que se diga, que se entienda. Los casos de los que la población está consciente y atento de corrupción que hubo en los últimos 8 años, si hay pruebas, Habrá sanción. si hay por dónde entrar, esos casos se van a procesar, no importa quién sea. Habrá sanción, el que se equivocó, y aquí tal vez me permito concluir. Yo repito y lo repetiré siempre. Si usted fue muy hombre o muy mujer para enriquecerse con el dinero de la gente que trabaja y que se esfuerza del ciudadano, usted tiene que ser lo suficientemente hombre o mujer para ir tras las rejas. Un país no puede darse el lujo de que el dinero del pueblo se lo coja a alguien sin ningún esfuerzo, sin sudor, sin creatividad, sin nada, y luego reírse, y luego burlarse, y luego ostentar esa riqueza, estregárnoslas en la cara. Así no. Y esto es responsabilidad no solo de un procurador, esto es responsabilidad de todos, sobre todo del pueblo, y educarse también como pueblo, porque muchos de nosotros nos encanta, nos adora que nos den esos chelitos que se roba otro, y nos volvemos ciegos servidores de los que roban, de los que cogen lo ajeno, y son ellos los ídolos nuestros, y no sabemos que estamos perdiendo nuestra dignidad, nuestra conciencia, y que a final de cuentas una botella de ron en un meeting lo único que me hace ser más pobre, aunque yo disfrute esos 2 momentos embriagados. Esa no es la política que queremos ni que buscamos. Yo les reitero, no tiene sentido someterse a una serie de situaciones para que sean ellos los que decidan y manejen todo. Yo por lo menos voy a pelear, yo voy a luchar,
yo no tengo por qué entregarlo. Cada quien que piense lo que quiera, pero yo sé que como yo, hay muchos hombres y mujeres que entienden que las cosas pueden mejorar, que podemos avanzar y que podemos entre todos construir una mejor República Dominicana. Bien, para concluir, que tenemos solo 3 minutos que nos quedan, esta pregunta, la voy a decir tal cual, una persona me lo escribió y me le puso junto como una nota, consiguió mi email, no sé cómo, le puso una nota muy emotiva también. Usted que trabajó de cerca con el profesor Bosch y que lo conoció bien, ¿qué usted cree que diría Juan Bosch, que estaría vivo ahora, sobre el comportamiento, los sueldos, gastos y pensiones extravagantes de los actuales senadores, diputados y funcionarios del PLD? Mira, Juan Bosch en algunos casos estaría muy orgulloso del trabajo que se está haciendo y en otros casos muy decepcionado. Pero sobre todo Juan Bosch estaría diciendo, vale más que podamos fortalecer lo bueno. Juan Bosch estaría diciendo, vamos a evaluar lo que estamos haciendo, vamos a mejorar lo que entendamos que está bien. Y Juan Bosch también estaría diciendo, lo que no está caminando bien hay que cambiarlo, modificarlo. El que ha cometido un error tiene que ser sancionado. Esa fue la práctica en organización y disciplina que ha regido nuestro partido. Y por eso yo digo, bueno, no hay que ir a otros métodos, simplemente hay que ir al método que nos enseñó el profesor Juan Bosch sobre cómo debe trabajarse en política. O sea que prácticamente vamos a esperar acciones y de todo lo que viene ahora y lo que ya debe estar archivado ahí. Quiero darle gracias a todo el mundo. Ahora mismo somos 356 personas. Gracias por estar con nosotros. Gracias al señor procurador que vino para acá, sacó su tiempo y respondió sus preguntas. Y nada, muchas gracias por estar acá. Gracias también a ti y un gran abrazo a todos allá. Para mí, un honor. Fuera de la Bien, Wow. un